No hay persona en la faz de la tierra que no haya mirado una película de terror, al menos por el rabillo del ojo o comentada por alguien. Pero sin dudas, todas las personas saben de qué se tratan. Algunas de espíritus, exorcismos, asesinatos, pero ninguna historia puede asustar tanto como aquellas que se transmiten boca a boca. Aquellas que vienen por leyendas urbanas, leyendas familiares, o que le han pasado a un tío, a un primo, un amigo. Alguien que te lo cuente y que podés sentir el terror desde la otra persona. Por eso hoy te traigo 3 historias para no dormir. Mi nombre es Josué y tengo una historia que contar. Soy de Antofagasta, Chile, y en el año 1998 nace mi hermana Leila. Yo venía de ser único hijo y con 7 años mayor. La llegada de mi hermana fue algo inesperado y caótico para mí, ya que me encontraba como centro de atención de toda mi familia. Era único hijo y el más chico de la parentela. Leila fue creciendo y para cuando ella tenía 6 años, yo comenzaba mi etapa más vertiginosa, la adolescencia. Por eso siempre estuvimos como desconectados el uno al otro. Pero sí veía que a Leila le gustaban muchísimo las películas de princesas y todo lo que tenía que ver con cuentos fantásticos. Pero en un momento su fanatismo empezó a ser por las hadas. Buscaba películas que tenga que ver con ella. Le pedía a mis padres que busquen información en internet, pero nada la satisfacía, ya que ella decía que esas no eran hadas. Un día mi madre, hablando con Leila, le sugiere si para su cumpleaños quería usar la temática hadas, y ella le responde no. Mamá le pregunta por qué, si tanto le gustan. Su respuesta fue algo choqueante para la edad que tenía mi hermana. Le respondió: no me gustan, investigo porque en mis sueños me lleva, lloro y no me deja hablar con ustedes, y me hace mal al punto que el hada blanca que yo sueño le tengo mucho miedo. Los dibujos que les mostró a mi madre sobre el hada la dejaron impactada. Ella le tuvo que explicar que así no eran y que solo fue un mal sueño. Mi hermana la miró como si se diera cuenta que no la entendió. Pasaron 15 años, ya ambos mayores. Nuestra relación cambió y nos hicimos más compañeros. Un día por la tarde, llaman por teléfono a mi casa. Mi mamá atiende y se desploma en el suelo. Mi papá trabajó para una empresa 25 años. Lo habían despedido. Pero ese no era el problema, sino que mi papá, luego de la noticia, tomó pastillas para dormir con intento de quitarse la vida. Y al llegar a la clínica, logró su cometido. Los médicos nada pudieron hacer. Fueron tiempos muy duros. Papá era nuestro héroe y disfrutamos mucho de él. Con el tiempo fui haciéndome cargo de la casa, pero a mi hermana le costaba muchísimo. Tanto que llegó a la depresión, esto la llevó a tener problemas alimenticios y ligado a ello, leucemia. No había pasado un año desde la partida de mi padre, que ya estábamos cayendo en un pozo otra vez. Durante semanas se intentaron establecer los tratamientos, pero la noticia de los médicos es que su estado físico era muy débil para soportar estos agresivos medicamentos. Y luego de unas semanas ya estaba en un estado terminal. Lo único que me pidió fue que cuando venga el hada le diga que siempre la esperó. Mi sorpresa fue mucha, todavía la recordaba. Falleció un miércoles por la madrugada. Mi madre se acercó a la cama y le decía por qué la dejó una y otra vez. Esperamos a los camilleros que hagan su protocolo, y ahí es cuando más me perturba este recuerdo. Una de las doctoras que le da la defunción, en su nuca tenía tatuada alas de hada. Y tal como dijo Leila, estaba vestida de blanco. Mi mamá preguntándole a Leila por qué se fue. Leila con una lágrima en su ojo derecho. Y yo, sin poderle decir al hada
lo que ella me pidió. Mi nombre es Ramiro. Trabajo como forense desde hace 15 años. Vivo en Capital Federal, Argentina. Si bien se cuentan muchas historias espeluznantes de las morgues, a mí me tocó vivir una que realmente fue un antes y un después. Cuando recién me gradué en este camino como forense, me tocaba obviamente horario nocturno. La verdad no me molestaba, pero sí sabía que tendría muchísimo más trabajo que en otros horarios. La morgue estaba en el subsuelo de un hospital reconocido de la ciudad, por hacer muchas pasantías allí. El lugar era muy silencioso y lúgubre. La verdad no era de mi agrado, aparte de no contar muchas veces con insumos necesarios para trabajar. Pero por ese punto tiene origen la historia que te voy a contar. Una noche cerca de la 1:40 AM nos dejaron un cuerpo masculino, aparentemente muerto por balazo en el abdomen. Como ya nos había pasado antes, teníamos muchísimo trabajo, pero había insumos incompletos todo el tiempo. Entonces no dábamos bolilla al orden de investigación y comenzábamos con el más simple cuerpo hasta el más complicado. Esa noche había 3 cuerpos, 2 por causas naturales y este cuerpo al final. Comenzamos con los otros 2 y cerca de las 4:30 notamos que no teníamos más mangueras succionadoras. La última estaba en muy mal estado. Le digo a mi compañero que ese cuerpo no lo íbamos a hacer hoy, quizás mañana, ya que nadie lo reclamó. Pero de todas maneras buscaría arriba si tenían repuesto de esa manguera. Así fue. Subo los 2 pisos hasta planta baja y solicité otra. Me dijeron que las traerían mañana y todo cerraba como para finalizar la noche. Al bajar al lado de la puerta veo un hombre muy alto y corpulento que estaba a la sombra de una esquina. Lo miro totalmente desconfiado y le consulto si viene a reclamar a alguien. Me mira y automáticamente me dice ¡No! Y desaparece a gran velocidad viniéndose encima mío. Mi cuerpo quedó perplejo. No solo fue eso, escucho pisadas con violencia como con pies descalzos, a la vez que se sentía que algo golpeaba contra la pared. Al levantar la mirada, veo aquel cuerpo tal cual como lo digo, aquel cuerpo viene corriendo con articulaciones flojas como una gelatina, con movimientos erráticos y no era un espasmo post-mortem, venía por mí. Se desploma encima mío causándome una caída contra la puerta. Mi compañero venía atrás corriendo blanco como muerto y con lágrimas en los ojos. A mirar el rostro de este cuerpo, era igual al del hombre que se desvaneció. Con mi compañero lo levantamos. Con mucho respeto lo pusimos sobre la losa de trabajo, lo tapamos con la sábana blanca y al mismo tiempo renunciamos y nunca más volvimos a hablar del tema. Mi nombre es Ismael Ramírez. Vivo en Ramos Mejía. Hace aproximadamente 20 años sufrí el episodio más traumatizante y triste de mi vida. Para el año 2004, yo era un adolescente de 16 años, casi en los 17. Mi vida se basaba en trasnochar, amigos y creer que mi vida era de la manera que yo quería. Entre eso que yo quería y lo prohibido, había nada más que unos cuantos milímetros, que pronto comencé a cruzarlos. Mis días cada vez eran más cortos y las noches más eternas. Me transformé en una persona dependiente de la opinión de mis amigos y obviamente los vicios abundaron mi vida. Al punto que ya no hablaba con mi familia. Nadie sabía si estaba en mi casa o no. Una noche de noviembre, recuerdo que llegué completamente desorientado. No sabía cuántos días u horas estuve fuera de casa. Todavía lo recuerdo. Estaba mi mamá cocinando
junto a la compañía de mi hermana. Mi papá estaba mirando fútbol y cuando me vio, levantó rápidamente la cabeza y me miró como si fuera una visita sorpresa. Mi mamá, emocionada, se me acerca a darme un abrazo, pero nota que mi nariz estaba sucia con esos vicios que nunca se alejan. Esa es la peor daga para un padre. Contuvo su tristeza y me dijo que ellos no me habían criado para eso, que no era el camino correcto. Mi papá vino hacia mí y me dijo: vení, Ismael, vamos a hablar. Sentí que la situación me sobrepasaba y grité: déjenme en paz. Corrí hacia un lado a mi papá y subí a mi habitación. Me recosté y me dormí. Cuando abrí los ojos había un sol brillante. Pensé en lo que había hecho y decidí pedir disculpas y ayuda. Bajé las escaleras, vi que estaban pasando Los Simpson. En ese entonces lo pasaban por la tarde en Telefe. Ahí supe que dormí casi un día entero. En la mesa estaban los tres sentados: papá, mamá y mi hermana. Me siento y comienzo a hablar. Los vi y sentí como si los había herido demasiado, y sentí que no me lo perdonarían jamás. Mi papá con la cabeza agachada casi tocando la mesa. Mi hermana mirando a mi mamá, pero a su cuerpo con una mirada muy afligida. Y mi mamá mirando hacia donde estaba yo, o mejor dicho, a mí, con sus ojos grandes y muy cristalinos. Deducí que estaban sufriendo mucho por mí, así que fui al grano y pedí disculpas a todos, y la promesa de que cambiaría. A mi madre se le cayeron 2 lágrimas de los ojos, pero sin inmutarse. De fondo, suena la música de las noticias en la tele. No me parecía adecuado, así que decidí apagarla. Me levanté y en la pantalla aparece partido a la mitad por un tren el auto de mi papá, y debajo escrito: horror en Ramos Mejía. Un auto quedó varado en la barrera y fue embestido por un tren. Los 3 tripulantes murieron y debajo los nombres de mi familia. Cuando me di vuelta, ya no estaban en la mesa. En ese minuto mi mundo se paralizó, al mismo tiempo que se me fue erizando mi piel y en mi oído sonó: hijo, te amo. Para algunos fue un episodio paranormal bastante espeluznante. Para mí, la despedida más triste de mi vida. Si te gustó el video, dale like, compartilo con quien vos quieras y seguime en las redes: Facebook, TikTok y YouTube, para no perderte ninguna historia depositada en este galpón tenebroso. Buenas noches.